Reanudamos la sesión dando la bienvenida nuevamente y agradeciéndole su participación y colaboración a la señora María Cecilia Blume Silloniz. Estando reanudada la sesión, se le concede el uso de la palabra al congresista Mauricio Mulder. Presidenta, tratando de ser muy puntual, yendo al grano de algunos de los temas que se han tocado en esta comisión. Primero, la doctora Cecilia Blume, a la luz de la experiencia que tiene, ¿podría calificar que la obra de la Interoceánica es una obra corrupta? Señora Blume. Si es que se demuestra que ha habido esta coima de 20 millones de dólares o de lo que fuera al presidente Toledo o a cualquier otro funcionario, yo diría que la obra ha sido una obra con corrupción. Bueno, si es que se demuestra, pero está ya prácticamente esto demostrado, pues, Presidenta. No sé qué dudas adicionales habría, pues una declaración tan directa y con tanto detalle del señor Barata. La pregunta entonces sería en este sentido. El señor Barata, ¿usted conoció al señor Barata? Perdón por su intermedio, Presidenta. Por intermedio de la Presidenta, conocí al señor Barata. El señor Barata y yo éramos padres de familia de niños de la misma clase del colegio. Lo conocí durante muchísimos años, desde que los chicos comenzaron el colegio hasta que acabaron. Y lo conocí también, y esto ya ha sido materia incluso de un reportaje en los periódicos, como constructor, cuando iba al Ministerio de Economía con el resto de miembros de CAPECO. Y lo conocí, y creo que usted no estuvo en la parte de la sesión esta mañana que he comentado, que hubo un proyecto famoso que se... no, sí estaba, cuando le hablé de lo de Marca 2, ¿no? Que él iba al Ministerio porque el Ministerio de Economía, o sea, el Estado peruano, le ganó un arbitraje a Odebrecht por 22 millones de dólares en la época en la cual el ministro Kuczynski era ministro de Economía. Bueno, volviendo al tema, el señor Barata, usted pudiera, sobre la base de lo que lo conoció en términos personales, y me imagino que también profesionalmente, era una persona que a la postre brindaba alguna sospecha de que pudiera ser pasible de pagar 20 millones de dólares a un jefe de Estado? Señora Blume. Por su intermedio, Presidenta, yo jamás en mi vida, ni en mis peores sueños, he podido creer que hay una coima de 20 millones de dólares a nadie. Eso para mí ni en las películas. Pero no, lo que usted sabe y sabemos todos los aquí presentes, que el señor Barata iba a todas las reuniones, cócteles, invitaba, daba sus famosas felloadas y todo ese tipo de cosas, a las cuales yo nunca fui invitada, pero no. Realmente para mí todo esto ha sido una sorpresa. A pesar de que yo tenía mi propia opinión por el tema de Marca 2, jamás en los días de mi vida hubiera pensado que hubiera habido una coima de esa, de ningún tipo. Ahora, lo que esta comisión está tratando de encontrar son las razones por las que estas cosas pudieran haber ocurrido. La mayoría de las personas que hemos invitado, por ejemplo, para tratar el tema de la famosa reunión de proinversión o de la exoneración del SNIP o de la dación de la ley que presentó el congresista Gilberto Díaz, etcétera, nos pintan un panorama en el sentido de que todo salió perfecto, todo salía bien, todo se hizo de acuerdo a la ley, con lo cual el señor Barata quedaría como diríamos, como un reverendo idiota, pues, ¿no? Que gasta 20 millones de dólares porque las cosas salgan bien y supuestamente no necesitaba pagar un centavo. ¿Qué hipótesis tiene usted? Ahora le pregunto a la profesional, en el sentido de que ¿qué parte de la obra era la que fue más difícil de poder sacar y que nos pudiera llevar al indicio de que a lo mejor entonces en la solución que encontraron ahí estaba el quid del asunto por el cual le tuvieron que pagar nada menos que al presidente de la República? Señora Blume. Por su intermedio, señora Presidenta, definitivamente, congresista Mulder, yo estoy de acuerdo con usted. Los 20 millones de dólares se pagan por algo. ¿Qué es ese algo? Yo no lo sé. Pero yo creo que la Comisión y en general el Estado peruano, los tres poderes del Estado,
Y los ciudadanos debemos tratar de encontrar el por qué se pagaron los 20 millones de dólares, que además no creo que sean los únicos, como bien se está demostrando. Y hay otros funcionarios públicos que según las indagaciones han recibido plata en Andorra, han recibido plata en otros países y aparentemente, según han dicho, yo he leído, transcripciones incluso del Brasil, donde se habla de mucho más dinero de coima. Y no se olvide usted, congresista Mulder, que en este país Odebrecht trabaja hace más de 50 años. De acuerdo. Ahora, por ejemplo, con la exoneración del Sistema Nacional de Inversión Pública, se facilitaron bastante las cosas en ese momento, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si se hubiese exigido que de todas maneras este tema pasara por el SNIP? ¿Cuánto tiempo hubiese demorado más el tema? Señora Blume. Por su intermedio, señora presidenta, no lo sé, definitivamente hubiera demorado más, pero lo que sí creo es que el hecho de exonerarlo del SNIP, que dicho sea de paso está considerado, como usted bien sabe, dentro de la norma del SNIP, que es una norma del año 2000 además, lo que hace probablemente es apura las cosas, pero no es per se una situación de coima. Es más, presidenta, a la hora de almuerzo, y gracias por haberme dejado salir a almorzar porque creo que he recuperado dos cosas importantes, ¿no? La primera, que en el año 2003 el Decreto Supremo 118 exceptúa la construcción del mantenimiento del túnel trasandino primera etapa Presa El Limón, y que en el mismo 2013 se exceptúa de la fase de preinversión del ciclo del proyecto especial Chira-Piura, los dos exonerándolo del SNIP. O sea que no es que el SNIP esta sea la primera vez que se abra la puerta, no, ya se había usado antes. Y quisiera a la presidenta, antes de que me olvide, pedirle disculpas. Y le quiero pedir disculpas porque hay una información que yo les he dado equivocada. Yo les he dicho esta mañana, y quiero corregirme, y gracias a Dios de mi oficina que estaban viendo me han llamado a corregirme, que yo con el señor Valfredo de Asís Ribeiro he estado una vez. No es cierto. Hubo una reunión en el Palacio Municipal con la señora Susana Villarán, donde fuimos varias personas y dentro de ellas fue el señor Valfredo de Asís Ribeira. Por lo tanto, no es verdad que yo haya estado una vez con él. Yo he estado con él 2 veces. Gracias, señora Blume. Congresista Mulder. Presidente, esta obra de la carretera interoceánica fue finalmente adjudicada ¿por qué monto? Señora Blume. Perdón, no lo sé. Pero lo que sí sé es que fue adjudicada por un monto y posteriormente hubieron bastantes aumentos. Voy a buscarlo en el internet, un segundito. No, la cifra yo la sé, pensé que usted la sabía, me dice que no la sabe. Porque es claro suponer que había probablemente una intencionalidad política de parte del señor Toledo de ser él el que firmase lo que él suponía que era una obra, diríamos, casi faraónica, que en los próximos 3.000 años iba a hablar de ese tema y lo iban a mencionar a él. Es fácil deducible. Pero que justamente para poder obtener la posibilidad de que sea durante su gobierno, había que firmarla a cualquier precio. Ya no importa que el precio fuera subvaluado y que el siguiente gobierno tenga que hacer las adendas. ¿Esa puede ser parte del kit del tema de lo que estamos buscando, esa lógica con la que se trabajó? Porque es evidente que las adendas explican costos que no se habían establecido en la adjudicación. Es más o menos 800 millones lo que se había establecido al comienzo de dólares y después eso subió casi cerca de 3.000 y pico. Entonces es una diferencia enorme. ¿Sería por ahí que pudiéramos nosotros avanzar o no? Porque le estoy preguntando a la persona experta en administración pública. Señora Blume. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, señor Mulder. Desde el principio he dicho que no quiero especular, pero discúlpeme, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que por ahí podría haber venido la cosa. No lo puedo afirmar porque no lo conozco.
pero tiene toda la lógica que se haya hecho un proyecto por X, y usted sabe muy bien que a veces los constructores dicen, ya vale tanto, se presentan al concurso, ganan el concurso y ahí salimos con los famosos adicionales de obra que los conocemos todos y que lo que hacen es que un proyecto que vale X se convierte en 3X. De acuerdo. A ver, Congresista Mulder. entonces vamos a tratar de seguir conduciéndonos por esa lógica para ver si encontramos algún camino que nos permita configurar las razones del pago de una coima de esta envergadura, ¿no? Si aceptamos como hipótesis que el presidente Alejandro Toledo quería sacar esta obra sí o sí, y de hecho varios actos preparatorios lo condujeron a completar ese deseo, ¿quién era, digamos, la siguiente persona en la jerarquía que pudiera ser pasible de recibir la orden del presidente de destrabar rápidamente un tema? ¿Quién es la persona que recibiría esa orden, evidentemente? Señora Blume. Por su intermedio, señora congresista, como he dicho esta mañana en varias oportunidades, cuando se trata de una obra, una carretera, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el encargado. Si fuera una presa o un tema eléctrico, sería o el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de Energía y Minas. Pero en cualquier caso, las carreteras les pertenecen al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo cual no quiere decir que se le haya dado una coima, ni mucho menos al Ministro de Comunicaciones. Claro, a lo que yo quiero ir es a considerar la posibilidad de que el presidente de la República llame a un funcionario de quinta categoría de proinversión para que reciba rápido un expediente y a través de ese movimiento jerárquico pueda cobrar 20 millones de dólares. Eso es lo que yo me parecería increíble, ¿no es cierto? O sea, tendría que ser una orden a una persona de nivel ministerial, que son los únicos que pueden hacer avanzar las cosas en su propio ministerio. Entonces en eso estaríamos de acuerdo, en el sentido de que el ámbito es en el ámbito ministerial. Eso nos lleva a considerar lo siguiente: la realización de los actos preparatorios de la carretera interoceánica, ¿no podrían ser considerados una festinación de trámite? Es decir, un favorecimiento excesivo, digamos, acelerado de una manera inusual para una obra de esa envergadura. Nadie se preocupó en ese momento, claro, habían algunas voces, ¿no? Pero nadie se preocupó en ese momento de señalar que se estaba festinando trámite para hacer un favorecimiento directo. Señora Blume. Por su intermedio, señora presidenta, esta mañana hemos hablado largo sobre la famosa ley 28214. La ley 28214 es una ley dada por el Congreso de la República, en el cual declaran de necesidad de utilidad pública, pero no como una norma, como bien decía esta mañana el congresista Castro, normal. Esa ley es una ley que impulsó la IRSASUR. Y esa ley fue votada en el Congreso con todos los votos, menos el de la señora Townsend, en insistencia además. Por lo tanto, esa ley abre la puerta a que haya una forma de presión de las regiones y de los pobladores por esta carretera. Ahora bien, siguiendo su lógica, y en esto no estamos hablando de algo que sabemos, porque ni usted ni yo sabemos nada de la coima, yo también le diría o pensaría que si yo ya coimé al presidente no tengo que coimear a nadie más, ¿no? Bueno, esa es la hipótesis con la que estamos trabajando. Ahora, el tema del trabajo de gestión de intereses. En ese momento usted estaba en un lado de la ventanilla, después ha estado en el otro lado de la ventanilla, o sea, de la actividad pública a la actividad privada, pero no es a donde me voy a referir, sino que hago referencia a esto justamente porque usted tiene una experiencia en eso. Una cosa es, piensa usted, hacer un trámite para un cliente, para un patrocinado frente a la administración pública, y otra cosa mejor es que el de la administración pública haga lo que después va a favorecer a mi cliente, ¿no es cierto? En el sentido de que si yo tengo que hacer un trámite preestablecido y me demoro en hacerlo, claro, uno puede gestionar, oye, este tema, apurarlo un poco.
Pero si yo lo que quiero es una obra y la obra no existe, pero convenzo a ese funcionario de que la obra la haga, entonces aparece mi cliente y entonces, ¿eso también sería gestión de intereses? Señora Blume. El problema de la ley de gestión, perdón, Presidenta, por su intermedio. El problema de la ley de gestión de intereses en el Perú y por qué no ha funcionado es porque es una ley vaga y una ley en que cualquiera de los que estamos sentados en esta mesa, incluyendo ustedes los congresistas, estarían gestionando intereses si van a un municipio a sacar una partida de nacimiento para un primo, ¿no? La ley de gestión de intereses es un desastre por eso. Y por eso, como les expliqué esta mañana, cuando se reunió la famosa comisión que iba a ver las normas de los 100 días de transparencia y corrupción, fui la primera citada, mejor citada no, la primera que llamó, tocó la puerta, fui y les dije, esto es un desastre. Hasta que ustedes no arreglen esto, va a haber esto que dicen gestión de intereses guión corrupción, ¿no? Entonces, yo lo que quiero decirle es que usted, bueno, acá somos varios abogados, ¿no? Usted tiene un cliente y usted gestiona, aboga por su cliente, de ahí viene la palabra abogar, ¿no? La ley lo considera gestión de intereses. Si usted, por ejemplo, es el señor Roque Benavides, presidente de la CONFIEP, y viene a hablar con usted para decirle que le parece que, no sé, que tal sector de la economía peruana, digamos la agricultura, está pasando por un mal momento porque no hay agua y hay que tratar de reducir o aplazar la tributación, eso se llama gestión de intereses, ¿no? Como le digo, si usted va a un ministerio por una cuestión suya propia, por un interés suyo, si usted tiene mañana una bodega y va a buscar una licencia de funcionamiento, esa es una gestión de intereses. Entonces, como la ley está mal dada y como acá en el Perú la palabra gestión de intereses, lobby, es igual a corrupción y coima, estamos en el problema que estamos. Por alguna extraña razón, yo encarno esta figura de lobby. Y usted sabe perfectamente, porque me conoce, que yo soy una persona que tengo cero problemas con corrupción. Yo soy una persona que he tenido 20 años trabajando en el gobierno y nunca he tenido un proceso de ningún tipo, ¿no? Entonces, en realidad, lo que yo creo es que, y por eso saludo lo que me contaba la presidenta esta mañana, que de alguna manera la ley de gestión de intereses lo que quieren ahora es volver a modificarla de una manera que lo que sería adecuado, presidenta, y discúlpeme la digresión, es que haga que todo el mundo se inscriba. Porque el problema de esa ley es que nadie se inscribe porque está mal dada, ¿no? Entonces, en el momento que todo el mundo se tenga que venir a inscribir, ustedes van a tener que cada vez que reciben a alguien en su oficina llenar un papelito, ¿no? Y decir que estas personas han venido a reunir con ustedes y las cosas van a ser más transparentes. Lo importante es la transparencia, lo importante es que, como bien dice el congresista Mulder, en este país no haya más coimeros y más ladrones. Congresista Mulder. Presidenta, si una persona va y tramita, por ejemplo, que le den el duplicado de un brevete y tiene dificultades, entonces, claro, uno hace una gestión para que se cumpla un requisito de reglamento y le puedan dar su brevete. Pero si yo soy amigo del que conduce esa entidad pública y le digo, oye, ¿no sería mejor que todos los brevetes se saque una simple fotocopia y con una firma tuya se den y ponemos ambos una fotocopiadora a media cuadra y hacemos, entonces ahí es donde tenemos que encontrar justamente la diferencia, porque una cosa es yo defiendo a mi cliente ante la administración pública y otra cosa es que el funcionario sea mi amigo y entonces yo tengo vinculaciones con el poder y lo convenzo a él de que, por ejemplo, haga una obra específica. ¿Eso es gestión de intereses también? No, señor, perdón, disculpe otra vez la presidenta. No, congresista Mulder, eso es corrupción. Y usted tiene toda la razón. Toda la razón y usted lo está graficando perfectamente. Una cosa es que un abogado vaya con su cliente a una dependencia pública y le diga, mire, señor, acá tengo un escrito presentado hace 1 año y medio que hasta ahora no me dan respuesta,
¿no? Y otra cosa muy distinta es que sea un negocio para beneficiar a alguien. Eso, congresista Mulder, no es gestión de intereses, eso es corrupción. Correcto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir hilando fino para poder justamente encontrar la forma en la que se idea la ejecución de una obra, y si eso es simplemente un criterio político preestablecido en un plan de gobierno, o es algo que se le ocurre a un funcionario para obtener posteriormente la posibilidad de una ganancia, ¿no es cierto? Porque ahora, por ejemplo, se cuestiona la misma esencia de la obra. Yo recuerdo que efectivamente, o sea, era un clamor nacional que la interoceánica se hiciera, habían marchas en Puno, etcétera, etcétera, muertos, etcétera, y todos pues votábamos a favor. Pero no puede ser eso acaso un ambiente generado para que todos caigamos en el mismo juego, y al final resulta que hoy nos vienen a decir que esa obra no era tan necesaria, que la transitabilidad es disminuida, etcétera. Entonces, es muy fácil crear un clima, movilizar población y establecer todo un esquema de que esto es necesario, lo sacamos todos, el Congreso también actúa, todo es perfecto, y después resulta que alguien estaba ideando este tipo de cosas. ¿Es posible eso o no? Señora Blume. Por su intermedio, tenemos varios ejemplos, congresista, varios de cosas que se han gestado así. Usted lo sabe mejor que yo. Varios. Por eso digo, Presidenta, que este tipo de cosas, si es que van hacia esa hipótesis, solo las puede promover a alguien que ha sido, pues, tiene un nivel muy encumbrado de poder, un jefe de Estado, por ejemplo. Promover manifestaciones, generar movimientos, titulares de periódicos, reportajes en la televisión, etcétera, que vayan generando el ambiente de que esto es absolutamente necesario. Nunca cae mal un muerto por ahí o dos muertos por ahí para que se genere un ámbito de dramatismo, y después ya todos caemos en el tema. Entonces, incluidos las personas que hacen gestión de intereses, todo el mundo cae en ese esquema. El señor Glodomiro Sánchez dijo ante esta comisión, Presidenta, que quien conducía las reuniones que fueron determinantes finalmente para destrabar el tema fue el señor Pedro Pablo Kuczynski, que a la sazón era el jefe directo de la señora Blume. ¿Cuál fue el papel que jugó el señor Kuczynski en todo este esquema? Desde que se tomó la decisión de ir sí o sí con la carretera hasta el momento en el que se realiza la famosa sesión que lleva a la adjudicación a Odebrecht, pese al informe de la Contraloría, que ya es otro tema. Señora Blume. Si seguimos con la historia, veremos que el impulso a la Interoceánica Sur se da a partir de la famosa ley que se da acá en el Congreso, que, como bien dice el congresista Mulder, fue una ley en la cual, estoy segura, habían marchas, presiones por todo el Perú. Como les dije esta mañana, yo me he tomado el trabajo de ir al comercio y leer y tener periódicos de aquel entonces. Es muy difícil cuando se preguntan cosas de tantos años atrás, pero definitivamente esto me hace acordar, congresista Mulder, ¿se acuerda usted la descentralización? ¿Cómo fue igualito desde acá la marcha, Palacio de Gobierno, con banderas, luego de la presión? El congresista García Belaúnde seguramente también era congresista en aquel entonces. Estas cosas que a veces parece que comienzan muy pequeñitas, pero de ahí se van increyendo. Definitivamente el ministro Kuczynski era el presidente de Proinversión. El ministro Kuczynski escuchaba a todos los ministros y entre todos se tomaban las decisiones. Yo no recuerdo ningún ministro que estuviera en contra de esta carretera. Sí habían cuestionamientos como cuál va a ser el tráfico, cuánto nos va a costar, cómo se va a hacer. El ministro de Transportes, que era el ministro José Ortiz, era el que lideraba el tema junto con el Comité Especial de Proinversión. Y en las sesiones de Proinversión se iba comentando cómo iba la carretera, cómo iban los estudios, cómo iban las cosas, cuál iba a ser el sistema para concesionarla, cuál iba a ser el precio, qué era lo que se esperaba, hasta que finalmente salió la carretera, ¿no?
Y en cuanto, disculpe, a lo de transitabilidad y lo de los usos de la carretera, le he entregado esta mañana 2 estudios al congresista Becerril, uno de la CAF y otro de la Universidad del Pacífico, en los cuales en los dos se considera que la carretera debió hacerse porque mejora las condiciones de esas zonas del país. Ahora bien, congresista Mulder, por intermedio de la presidenta, si se pudieron mejorar más, no lo sé. Ahora, Presidenta, con relación a la ley, hay que considerar también lo siguiente, pues es una ley declarativa. Hay una parte en un segundo artículo que habla de una exoneración, sin duda, o la posibilidad de que se exonere, pero en el fondo era una ley declarativa, como tantas que sacamos. Ya es otra cosa como ahora el Poder Ejecutivo interpreta una declaración de necesidad pública. Entonces, empiezan a decir, y aquí varios han venido funcionarios a decir, que como se declaró de interés público, entonces exoneraban de tal y tal cosa, no solamente el SNIP, sino que exoneraron de muchas otras cosas. Es evidente que ahí había una intencionalidad. Esa fue una ley que se aprobó en comisión permanente, a mano alzada. No aparece registro de la votación nominal, que es tan común en el Parlamento. Esa mano alzada se da por aprobada. ¿Perdón? Disculpe, a través de la presidencia. No, esa no es a la que me refiero. De la insistencia. A la primera, esa es la insistencia. Después hay una anterior en la que hay una votación a mano alzada, en la comisión permanente. Yo la recuerdo además la ley. De manera que aquí lo que tendríamos que colegir es que las personas que han estado trabajando en favor de todo este esquema tenían que haberse dado cuenta de que había una decisión de empujar las cosas sí o sí y sacarlas absolutamente rápido. Es una consigna de terminar este tema lo más rápido posible. ¿Eso no lo percibió la doctora Cecilia Blume? Que había una fuerza política que decía que este tema había que apurarlo sí o sí antes de que se fuera el señor Toledo. Señora Blume. Por su intermedio, señora presidenta. Congresista Mulder. Esta norma, que como usted y yo sabemos puede parecer declarativa, declarar de necesidad pública y preferente, no es tan declarativa. Esta norma, si usted la compara con otras iguales, es distinta. Considera tramos, considera proyectos, o sea, es mucho más específica y probablemente por eso se observó. No lo sé. En cualquier caso, lo que sí le quiero decir es que yo personalmente vi al presidente Toledo insistiendo en sacar esta carretera, pero no era el único. Yo recuerdo en Trujillo una famosa reunión donde estaban toda la gente de Brasil, acuérdese usted, estaba el CAPEBRAS, la Cámara Perú-Brasil atrás de esto, y recuerdo al señor Daniel Chilosky, gran impulsor de esto, y el señor Luis Taís, que era jefe de descentralización, gran impulsor de estos proyectos. Como ellos dos, habían otros más. Recuerdo incluso que el señor Chilosky, si ustedes lo buscan usted que le gusta tanto la tecnología en el Google, va a ver la cantidad de exposiciones de él sobre cómo financiar la interoceánica. Entonces, este era un proyecto de muchas personas. Han pasado 12 años, congresista, del 2005, en que se dio la exoneración, a hoy, cuando recién estamos hablando de este tema. Durante 12 años, el gobierno del presidente García, el gobierno del presidente Humala, nunca se ha hablado de esto, porque todo esto salta a partir de la coima, a partir de la corrupción. Y si no hubiera habido esta coima y esta corrupción, este tema de la exoneración del SNIP no se estaría tocando. Congresista Mauricio. Claro, hubo una renuncia justamente la de Lucho Carranza cuando era viceministro. Habían desacuerdos, pero es evidente que había un ambiente que se había generado alrededor de todo este tema. Y claro, estamos investigando esto porque ha empezado a surgir el tema de las coimas y es lógico que ahora nosotros necesitamos construir las cosas hacia atrás, todos tenemos que hacer un proceso de reconstrucción. Me solicita una interrupción la congresista Karina Beteta, presidenta. Congresista Beteta. Gracias, Presidenta. Presidenta, he escuchado, y por su intermedio, saludar a la señora Blume como invitada. Creo lo hidalgo es reconocer si ha habido un error
en no haber observado esta ley, pero lo veo que como que es fácil trasladar la responsabilidad al Congreso con una ley que se declara de necesidad pública, ejecutar la obra del IRSA. Entendemos que la necesidad de la población era, como es seguramente de ello y de otras regiones más, ver realizados estos tramos de las carreteras, pero de ninguna manera en esa norma decían que tenían que facilitar para actos de corrupción, ni coimas, ¿no? Entonces creo, hablando claro, no se puede pretender justificar un hecho irregular con una norma, es como decir, ¿no? Sí, pero si hay corrupción es también porque el Congreso, o sea, no me lavo las manos ejecutivo y traslado la pelota al legislativo por haber aprobado una norma. Yo entiendo que en ese entonces los congresistas que aprobaron ese proyecto de ley que fue en comisión permanente, entendiendo en la necesidad que era de la población, mas no pensando que el Ejecutivo lo que quería era recibir coimas para favorecerse seguramente al exmandatario y a algunos otros funcionarios que seguramente en esta comisión se va a determinar quiénes más estarían comprendidos en estos hechos de coimas. Solamente eso era para aclarar, creo, no es factible que se pretenda responsabilizar a una ley aprobada en el Congreso para pretender justificar los actos de coimas y corruptelas que pudo haber ocurrido en estos temas que es materia de investigación. Solamente eso, Presidenta, quería. Gracias, congresista Beteta. Congresista Mulder. Bueno, señora Blume. Por su intermedio, señora Presidenta. Muchísimas gracias, congresista Beteta, la saludo. Estoy de acuerdo con usted. No se puede, o sea, acá yo estoy segura que ninguno de estos congresistas, bueno, no estoy segura que ninguno, pero que la gran mayoría jamás supieron que acá había coima, igual que en el Ejecutivo. En el Ejecutivo no creo que nadie de los que yo conozca hubieran recibido coima. Entonces, acá estábamos frente, como bien lo ha dicho el congresista Mulder, que tiene toda la experiencia de estos años, y discúlpeme porque ya me han dicho que en la mañana también le he dicho que de estos años, pero es verdad, hay proyectos que a veces comienzan así y comienzan a ser empujados, y el día de mañana son una cosa gigantesca que después estamos pensando que no los debimos hacer. Acá la responsabilidad es compartida. Acá hubo una ley del Congreso, hubo un proyecto del Ejecutivo que en ningún momento ha sido cuestionado, y no hubiera sido cuestionado si no supiéramos lo de la coima y lo del problema del abajato. Seguiríamos todos tranquilos y sin ningún problema. Y esa es la verdad. Y lo que acá estamos en esta sesión reunidos es por un acto de coima. Y ese acto de coima, usted, como bien ha dicho congresista Beteta, a través de la presidencia, están ustedes acá con esta labor titánica que es descubrir y llegar a la verdad en esto. Y para eso cuenten conmigo en lo que necesitan y la cantidad de veces que necesiten. Presidenta, lo que sucede es que cuando justamente se empujan las cosas, los más notorios empujadores, digamos, no sé si existe la palabra, son los que hacen gestión de intereses. Porque cuando desde el Congreso vemos que un ministro tiene un interés en un determinado tema, tenemos un recelo político, ¿no? Y viceversa. Pero cuando de lo que se trata ya son de las personas que tienen el expertise de saber cómo se hace una tramitología y se destraba al interior de la administración pública, y además tienen acceso a la televisión, tienen además versación, explican, etcétera. Entonces, la profesión, podríamos decir, o el oficio de hacer gestión de intereses se termina desprestigiando porque se envuelven en justamente el interés que tienen algunos de poder medrar alrededor de una determinada obra. Que obviamente nadie va a proponer pues que se hagan obras que sean elefantes blancos, que de hecho también se hacen, ¿no? Estamos haciendo varios elefantes blancos. No.